Periódicamente, el router requiere que se carguen actualizaciones en el sistema operativo o en el archivo de configuración. Estas actualizaciones son necesarias para reparar vulnerabilidades de seguridad conocidas, admitir nuevas características que permitan implementar políticas de seguridad más avanzadas o mejorar el rendimiento. Hay ciertas pautas determinadas que se deben seguir al modificar el software iOS de Cisco en un router. Las modificaciones se clasifican en actualizaciones o cambios de versión. Una actualización reemplaza una versión con otra sin actualizar el conjunto de características presentes en el router. El software podría ser actualizado para reparar un defecto o para reemplazar una versión que ya no es compatible con ciertos componentes, o para solucionar riesgos de configuración que están presentes en el router o en el switch por N motivos. Se deben tener a la mano ciertas alternativas de poder sobrellevar la situación y poseer opciones para solucionar el problema y garantizar la disponibilidad en la red. Entre estas opciones debemos tener maneras de mitigar fallas en los equipos de una forma rápida y sin contratiempo, por lo cual Cisco creó una manera de realizar respaldos y imágenes de configuración en el router utilizando el protocolo TFTP para la transferencia de archivos de configuración a servidores de respaldo. Con esto poder tener una opción de recuperar y reanudar la configuración perdida y así solucionar los problemas que se presentan en el software. Realización de una copia de seguridad de la imagen del software iOS. Cuando se necesita que el sistema permita crear, mover y manipular información de características o configuración de los equipos Cisco, estos poseen una parte llamada Sistema de Archivos Integrados, IFS, que nos permite ofrecer una plataforma para especificar los orígenes y destinos de los archivos mediante protocolos FTP, TFTP y RSP. El comando copy del software iOS Cisco permite mover los archivos de configuración de un componente o dispositivo a otro, como la RAM, NVRAM o un servidor TFTP. A continuación le vamos a mostrar una serie de comandos los cuales van a permitir o se va a poder guardar archivos por medio del comando copy. Vemos el primero, que nos va a permitir copiar la configuración en ejecución de la RAM a la configuración de inicio de la NVRAM. El segundo comando para guardar archivos, vemos acá, es copiar la configuración y ejecución de la RAM a una ubicación remota. El tercer comando vemos que nos sirve para copiar una configuración desde un origen remoto a la configuración en ejecución. Es decir, podemos copiar un archivo o podemos copiar la imagen de un router hacia un servidor remoto TFTP. Y el otro es copiar una configuración de origen remoto a una configuración de inicio. Cabe destacar que todos estos comandos realizan la misma tarea, es decir, de guardar archivos, pero uno la realiza de una forma más explícita que el otro. Y acá se muestran la serie de comandos que nos sirven para copiar archivos de una configuración de un componente o un dispositivo a otro, como la RAM, NVRAM o un servidor FTP. Ahora que ya sabemos para qué sirve el comando copy, vamos a realizar una copia de seguridad de la imagen iOS de Cisco o cuáles serían los pasos para realizar una copia de seguridad. Primero debemos saber que si existe comunicación entre el router y el servidor TFTP. En este caso sería el router R1. El primer paso es hacer ping a la dirección remota del servidor, como es 192.168.20.254. Si existe comunicación entre el router R1 y el servidor TFTP, pasamos al siguiente paso,
que es hacer un show flash en R1, el cual nos va a mostrar o determinar el tamaño del archivo de la imagen del software iOS de Cisco. Y este comando además es una herramienta importante para recopilar información acerca de la memoria del router y el archivo de la imagen. Puede determinar la cantidad de memoria flash en el router R1, la cantidad de memoria flash disponible y el nombre de los archivos almacenados en la memoria flash. Este nos va a decir o nos puede ayudar a identificar ese nombre de la copia de seguridad que queremos transferir al servidor TFTP. Luego que vemos si existe la memoria, si tenemos la memoria disponible, pasamos al siguiente paso, que es hacer un copy flash TFTP. Para transferir la copia de seguridad, debemos escribir lo que es la dirección IP del host remoto del servidor TFTP y el nombre del archivo que queremos transferir. El nombre del archivo que queremos transferir de origen a destino. Así como también el comando copy nos sirve para realizar copias de seguridad, también nos sirve para actualizar las imágenes del software iOS del router. Para actualizar las copias o las imágenes, se requiere que este sea transferido desde un servidor TFTP de la red, por lo cual se debe utilizar el comando copy tftp flash, el cual solicita una dirección IP de origen del servidor al cual se le está pidiendo la transferencia. Acá podemos ver este ejemplo y con el comando copy tftp flash se solicita lo que es la dirección IP es 192.168.20.254 y además de esto se debe colocar el nombre del archivo o la imagen que se quiere transferir de origen a destino. Luego que se han ingresado todos estos requerimientos, va a aparecer lo que es un erase flash, es decir, el borrado de la memoria flash. Esto se realiza si no hay espacio suficiente para almacenar la nueva imagen. Por lo consiguiente, si no se tiene suficiente memoria, se realiza la rutina de borrado de la memoria flash para poder copiar la nueva imagen en el router R1. Se debe tener en cuenta también el nombre de la imagen, ya que esta debe ser correcta, porque si no se ingresa la imagen necesaria para el router R1, puede que no arranque. Así como se realizan copias de seguridad o imágenes y actualizaciones de la iOS en el router, también podemos realizar restauración de las imágenes del software iOS. La restauración de las imágenes del software se realiza cuando se elimina o se daña por alguna razón el iOS de la memoria flash del router. Y el administrador debe copiar una imagen del software guardada previamente en un servidor TFTP, como hemos explicado anteriormente, para que el equipo funcione nuevamente. Como vemos acá, la iOS del router R1 se ha eliminado accidentalmente de la memoria flash. Desafortunadamente el router R1 se ha reiniciado y ya no se puede cargar una iOS. Ahora está cargando un indicador predeterminado ROM. Mientras se encuentra en este estado, R1 necesita recuperar la iOS que se había copiado anteriormente en un servidor TFTP. Ya como no tiene conexión con el servidor porque se ha perdido la iOS, se puede realizar una serie de pasos. El primer paso que debemos hacer es conectar la PC del administrador de sistema a un puerto de consola, es decir, conecta la PC del administrador al puerto de consola del router afectado. En este caso sería R1.
se conecta a R1. Luego se conecta el servidor TFTP al primer puerto Ethernet del router. Como este es un router 1841, se conecta a la FARC Ethernet 00. Luego se va a activar el servidor TFTP y se configura con una dirección estática. En este caso, colocamos la 192.168.11/24. A continuación, vemos el paso 2. Acá se debe iniciar el router y definir las variables en modo Rockmon. Dado que el router tiene una imagen de iOS de Cisco que no es válida y arrancó automáticamente en el modo Rockmon, y este modo tiene muy pocos comandos disponibles. Estos se pueden ver utilizando el siguiente indicador Rockmon, como vemos acá, y se deben tener en cuenta al escribir todas las variables que se enumeren, que los nombres se deben distinguir entre lo que son mayúsculas y minúsculas, no debe incluir espacio antes o después del símbolo igual. Cuando sea posible, se puede usar el editor de texto para cortar y pegar las variables en la ventana de terminar, y estas se deben escribir en línea completa correctamente, y las teclas de navegación no funcionan en este modo. Como ahora el router R1 debe estar configurado con los valores adecuados para conectarse al servidor TFTP, las instancias de la comando en Rockmon es esencial. Como vemos acá, se configuró una dirección IP acá en modo Rockmon en R1 de 192.168.1.2/24, es decir, que tiene una máscara de 255.255.255.0 y se conecta por defecto al Gateway 192.168.1.1, el cual va a descargar va a hacer una transferencia de archivos o de la copia de seguridad que se quiere descargar a través de la dirección del host remoto o el servidor TFTP 192.168.1.1, y va a descargar el nombre de la siguiente imagen que vemos acá. Si bien este modo se colocó una dirección IP, la máscara de subred y el nombre de la imagen de la figura son un ejemplo, es esencial respetar esta sintaxis que se muestra al configurar el router, y se deben tener en cuenta las variables reales cambian según su configuración. El siguiente paso, el paso 3, es introducir el comando tftp-pdnld en el indicador Rockmon, el cual nos va a indicar o muestra lo que son las variables de entorno necesarias y advierte que se borran todos los datos existentes en la memoria flash. Al escribirlo se debe seguir presionando Enter y el router R1 va a intentar comunicarse con el servidor TFTP para comenzar la descarga de la imagen. Cuando él esté conectado y el indicador va a salir lo que es un indicador con signos de exclamación, el cual va a indicar que cada segmento de PDU que está descargando. Si se puede utilizar también lo que es el comando reset para volver a cargar el router con una imagen del iOS de Cisco. Comandos para la resolución de problemas del software iOS de Cisco. Cuando se tiene una imagen válida del iOS de Cisco ejecutándose en todos los routers de la red y tienes copias de seguridad de todas las configuraciones, puedes ajustarlas manualmente las configuraciones de los dispositivos individuales para mejorar el rendimiento de estos en la red. Dos comandos se usan frecuentemente, como lo son el comando show y el comando debug, y estos se usan para la administración de redes cotidianas. La diferencia entre estos dos comandos es muy significativa. El uso del comando show enumera los parámetros configurados y sus valores, y se realiza para verificar las configuraciones, mientras que el comando debug le permite realizar un seguimiento de la ejecución de los procesos en el router y sirve para identificar los flujos de tráfico
a través de las interfaces y los procesos de los routers. El comando show muestra información estática. Use el comando show para compilar hechos para aislar los problemas de una Internet Network, incluidos los problemas con las interfaces, nodos, medios, servidores, clientes o aplicaciones. También puede utilizar este comando, el comando show, con frecuencia para confirmar la implementación de las modificaciones en la configuración. El uso del comando debug. El comando debug muestra los sucesos y datos dinámicos y úselo en el router, el comando debug, para verificar el flujo de tráfico del protocolo a fin de detectar problemas, defectos del protocolo o configuraciones erróneas. Este comando proporciona un flujo de información acerca del tráfico que se ve o no se ve en una interfaz, mensajes de error generados por nodos de una red, paquetes de diagnósticos específicos del protocolo y otros datos útiles para el diagnóstico de fallas. Y úselo también el comando debug cuando las operaciones del router o de la red deban verse para determinar si los eventos o los paquetes funcionan correctamente.